Hacia el siglo VI a.C. se estaba dando el apogeo del Imperio Neobabilónico del que hablamos en un anterior video. El Imperio Neobabilónico tenía como vecinos al reino de los medos, que a su vez tenía como vasallos a los persas. Media y Persia se localizaban en lo que es el actual Irán, al sur de Mesopotamia. Tratando de evitar una rebelión persa, el rey Astiages de Media casó a su hija Mandanae con el rey de Persia Cambises I. De la unión de Cambises I y Mandanae nacería Ciro II. Durante el gobierno de Astiages en el reino de los medos y de Cambises I en el sometido reino persa, la relación de ambas construcciones políticas se mantuvo estable. Ciro II creció en un ambiente de sometimiento de los persas ante los medos. Es probable que decisiones arbitrarias del soberano medo hayan despertado en el príncipe persa y futuro gobernante la idea de buscar la independencia. En el año 559 a.C., Ciro II se convierte en el rey de Persia, organiza un gran ejército y se rebela contra su abuelo Astiages. Lo derrota en el año 550 a.C. A partir de aquí, el soberano persa comienza un proyecto de expansión que estaría dando lugar al nacimiento de un nuevo imperio, el Imperio Persa. Después de derrotar y conquistar a los medos, Ciro II se convierte en rey de las dos regiones, teniendo como vecinos al reino de Lidia en Anatolia y al decadente imperio neobabilónico en Mesopotamia. Tras la caída de los hititas en Anatolia, en la actual Turquía, se comenzaron a formar pequeñas ciudades-estado gobernadas por reyes locales. En el año 560 a.C., el rey Creso de Lidia conquistó Panfilia, Misia y Frigia. Sostuvo alianzas con ciudades griegas de las costas del mar Egeo y estableció la capital del reino en la ciudad de Sardes. Creso gobernaba cómodamente y el reino de Lidia gozaba de una gran riqueza y prosperidad, pero ante la amenaza que representaban las ideas expansionistas de Ciro II, el rey de Lidia consulta al oráculo de Delfos. Se cuenta que el oráculo le responde que si conduce su ejército hacia el este y cruza el río Jalis, un gran imperio sería destruido. Creso interpreta que es capaz de derrotar a Ciro II y destruir su recién formado imperio. El rey lidio comienza una expedición militar a Capadocia. Ahí se encuentra con las tropas de Ciro II y se enfrascan en una espectacular batalla en donde ninguno salió vencedor. Sin embargo, Creso decide replegarse al ver que su ejército era menor al de los persas. Se refugia en la ciudad de Sardes, la capital, y de ahí envía emisarios a Egipto y Babilonia para pedir ayuda a Amosis II, faraón de Egipto, y a Nabónido, rey de Babilonia. Al darse cuenta de una posible alianza entre lidios, babilonios y egipcios, Ciro II se apresura a tomar la ciudad de Sardes. Así, en el año 546 a.C., la capital del reino de Lidia es conquistada y Creso fue hecho prisionero. De esta manera, el imperio persa tendría bajo sus dominios un territorio más. El imperio neobabilónico estaba pasando por una crisis de gobernanza. Nabónido, el último rey de Babilonia, era de origen asirio y estaba teniendo profundas diferencias con el clero de Babilonia, ya que había iniciado una reforma religiosa en donde se imponía como deidad principal al dios lunar Sin, desplazando por completo al todopoderoso dios de Babilonia, el dios Marduk. En el año 539, el ejército de Ciro II derrota al debilitado ejército de Nabónido, y el monarca persa entra a la ciudad de Babilonia sin enfrentar ninguna resistencia. Se hace llamar el vengador de Marduk y el clero le abre las puertas de la ciudad. Ciro II libera a los hebreos cautivos en Babilonia. Líderes, políticos y personas de la nobleza hebrea regresan a su tierra a repoblar y volver a levantar la ciudad de Jerusalén. Posteriormente, el imperio persa organiza una región o provincia uniendo los territorios del antiguo reino de Israel con el antiguo reino de Judá. Se dice que a partir de este momento la región tomó el nombre de Judea.
Tenía su capital en Jerusalén y aunque eran vasallos de los persas, el imperio les respetaba sus costumbres, tradiciones y religión. Únicamente les pedía como requisito el pago de impuestos. Los persas también se apoderaron de las ciudades fenicias, Biblos, Tiro y Sidón, que no ofrecieron ninguna resistencia. Se estableció una especie de protectorado en donde las ciudades fenicias serían cobijadas por el imperio a cambio de pago de tributos. Después de haberse apoderado de todo el territorio iraní, Mesopotamia, Oriente Próximo, Fenicia y Anatolia, Ciro II también conquista territorios asiáticos donde se encuentran los actuales países de Afganistán, Turkmenistán y Uzbekistán. En su afán de avanzar por esas regiones, se interna en las estepas asiáticas, más allá del río Yaxares, en donde se encuentra con la resistencia de unas tribus esteparias llamadas masajetas. Los masajetas eran liderados por una mujer, la reina Tomiris. En un primer enfrentamiento, Ciro II toma prisionero al hijo de Tomiris, lo ejecuta y la reina jura tomar venganza. Es posible que el territorio desconocido por las tropas de Ciro II hayan influido para que en una segunda batalla fuera derrotado. La reina Tomiris y su ejército ejecutan a Ciro en el año 530 a.C. El gran fundador del imperio persa posteriormente fue nombrado como Ciro II el Grande, y sus restos fueron enterrados en una tumba erigida en la ciudad de Pasargada. Tras la muerte de Ciro II el Grande, lo sucede en el trono su hijo Cambises II, quien gobernó por un periodo de 7 años, del año 530 al 523 a.C. Con las conquistas de Ciro II el Grande, el imperio persa se había convertido en el más grande de toda la historia. Sin embargo, había el antecedente de que 2 siglos atrás el imperio asirio había sometido también a los egipcios. Siendo Cambises II el gobernante de un imperio quizás más poderoso que el asirio, era natural que tuviera la firme idea de conquistar la tierra de los faraones. Fue en el año 525 a.C. cuando Cambises II derrota a los egipcios en la batalla de Pelucio. Pelucio era una ciudad egipcia que se encontraba en el delta del Nilo. El ejército persa derrotó sin ningún contratiempo a las tropas del faraón Psamético III, quien huyó a la ciudad de Menfis para refugiarse. Cambises II ataca la ciudad de Menfis y Psamético III fue capturado y ejecutado. Con la caída de Egipto, el imperio persa se estaría convirtiendo en el imperio más grande que hubiera existido hasta ese momento. Mientras Cambises II se encontraba en Egipto, su hermano menor, de nombre Bardilla, comienza a conspirar contra él. A su regreso a Persia, Cambises II tuvo un muy casual accidente de caballo que terminó con su vida, por lo que en el año 523 a.C., Bardilla tomó el trono del imperio. Su reinado duró tan solo 7 meses, pues otro miembro de la nobleza persa de nombre Darío I a punta de espada le asesina y le arrebata el trono. Hay otra versión que es posible que haya sido difundida posteriormente por Darío I. Esta versión nos cuenta que antes de partir a Egipto, Cambises se da cuenta que su hermano Bardilla estaba conspirando contra él y decide quitarle la vida en secreto. Como nadie sabía de la muerte de Bardilla, un mago llamado Gáumata se hace pasar por él. Gáumata, haciéndose pasar por Bardilla, comienza a conspirar fuertemente en contra de Cambises II. Al terminar sus campañas militares en contra de los egipcios, el rey regresa a Persia, pero se encuentra una población volcada en su contra, por lo que decide suicidarse. Luego Darío I salvaría al imperio dándole muerte al mago usurpador. A partir del año 522 a.C., Darío I asume el trono del imperio persa. Su reinado se extendería hasta el 486 a.C., es decir, gobernó durante 36 años. Darío I no se conformó con los territorios obtenidos por los anteriores gobernantes,
Lanzó campañas militares hacia Europa, conquistando los territorios de Tracia y Macedonia. Era muy complicado para un solo monarca gobernar un territorio tan grande, por lo que Darío I llevó a cabo una reforma política y administrativa. Dividió todo el imperio en satrapías. Las satrapías eran regiones o provincias en las que el rey imponía un gobernador vasallo. La mayoría de los gobernantes sátrapas eran originarios de sus provincias. Se les dejaba la libertad de imponer toda su autoridad, de promulgar y hacer cumplir sus propias leyes. Las regiones gozaban con amplia libertad de decidir su forma de vida y religión. La única gran responsabilidad que tenían con el imperio era el pago puntual de impuestos y la colaboración de soldados para la guerra. Fue durante el reinado de Darío I que se estableció una estrecha comunicación entre las principales ciudades del imperio. Además de la capital Persépolis, se le comenzó a dar una gran relevancia a las ciudades de Pasargada, Susa, Ecbatana, Babilonia y Sardes. Para comunicar el corazón del imperio persa con las importantes provincias de Anatolia y las ciudades griegas de Asia Menor, Darío I construyó una extensa carretera que iba desde la ciudad de Susa a la ciudad de Sardes. Esta carretera fue conocida como el Camino Real, ya que era utilizada principalmente para facilitar la comunicación y la mensajería entre el rey y los sátrapas que gobernaban en cada ciudad. Se dice que los mensajeros viajaban en lomo de caballo casi 2.700 kilómetros en 10 o 15 días. Darío I construyó la carretera de tal calidad que todavía en tiempos del Imperio Romano se seguiría utilizando. Con esta vía, el rey mantenía comunicación constante con los sátrapas de Sardes y de Tracia. El sátrapa de Sardes mantenía la consigna de imponer gobernantes nativos en las ciudades griegas de Asia Menor. Muchos ciudadanos nobles de estas ciudades griegas miraban con recelo el dominio del imperio persa, y aunque varias de las 12 ciudades dominadas se sentían cómodas con los acuerdos establecidos, la ciudad de Mileto se resistía al dominio, ya que veía amenazada su prosperidad. En las polis de la Grecia continental se estaba gestando una revolución filosófica, cultural, política y democrática. Las ciudades griegas más importantes de Asia Menor deseaban formar parte de esos movimientos sociopolíticos y culturales. Bajo este contexto, la ciudad de Mileto decide rebelarse contra los persas, pide ayuda a las ciudades de la Grecia continental y Atenas responde enviando 20 barcos a Mileto, mientras que la ciudad de Eretria apoya con 5 embarcaciones. Mileto convence a otras ciudades vecinas a rebelarse y se inicia el episodio conocido como la Revuelta Jónica. En una primera expedición y maniobra de ataque, los jonios invadieron y quemaron la ciudad de Sardes. Posteriormente, los jonios fueron derrotados en la ciudad de Éfeso. A partir de aquí, los persas se dedicaron a la ofensiva, mientras que los griegos jónicos a la defensiva. En el año 494 a.C., la flota persa ataca por mar. La ciudad de Mileto fue capturada por los persas. Las demás ciudades vecinas se rindieron y la revuelta jónica fue sofocada. Bajo la justificación de que Eretria y Atenas habían apoyado a los jonios, Darío I decide llevar la expansión del imperio más allá del mar Egeo. El siguiente paso sería atacar e invadir las ciudades de Grecia continental. La Grecia continental no se constituía en un estado o país, más bien eran ciudades independientes llamadas polis. Se encontraban Atenas, Esparta, Eretria, Argos, Corinto, Tebas, Siracusa, entre otras. Darío I había centrado su atención en Atenas y los mismos atenienses sabían que una invasión persa era inminente. En el año 490 a.C., las flotas persas llegaron a las islas Cícladas. De ahí pasaron a sitiar la ciudad de Eretria como represalia por haber contribuido a la revuelta jónica. Al mismo tiempo, tropas terrestres de Darío
llegan al Ática y se sitúan en la llanura de Maratón. Los persas creyeron que era un lugar idóneo para una batalla terrestre, confiaban en su caballería y sus arqueros. En septiembre del 490 a.C. se da lugar la batalla de Maratón entre tropas persas y el ejército ateniense. Los persas fueron sorprendidos por la organización y disciplina de los atenienses. Las tácticas militares griegas permitían repeler con sus escudos el ataque de los arqueros, y en la técnica de lucha cuerpo a cuerpo, los soldados atenienses estaban mejor preparados. El saldo fue 6.000 bajas para los persas, mientras que los griegos solo tuvieron 192. Tras la derrota de sus tropas terrestres, las flotas persas se dirigen a la ciudad de Atenas, suponiendo que se encontraba desprotegida. Milcíades, el general de los atenienses, da la orden a su ejército de regresar a la ciudad, mandando por delante a Filípides. El mensajero corre sin parar 42 kilómetros. Se dice que tras dar la noticia de la victoria, Filípides cayó muerto de cansancio. Tras conocer la noticia del triunfo griego en Maratón y conscientes de que los persas desplegarían otro ataque, ahora directamente a la ciudad, los atenienses se prepararon para la ofensiva. Cuando los barcos persas llegan a las playas atenienses, miran las primeras tropas defensivas en el Pireo. Desmoralizados por la derrota de Maratón, deciden no desembarcar y regresan a las costas de Asia Menor. Los griegos llamaron a estos conflictos las guerras médicas, debido a que asociaban a los persas con el extinto imperio medo, y la batalla de Maratón sería la primera derrota significativa que habría sufrido Darío I al frente del gran imperio persa. Mientras tanto, la hazaña de Filípides inspiró la realización de una competencia en los Juegos Olímpicos, una carrera llamada Maratón, donde los atletas, al igual que el mensajero, recorren 42 kilómetros de distancia. Darío I tenía la firme intención de intentar por segunda vez una invasión a Grecia. Sin embargo, primero tenía que solucionar un conflicto de insurrección en Egipto. Mientras se preparaba para viajar a África, enfermó y murió en el año 486 a.C. Lo sucedió en el trono su hijo Jerjes I. Jerjes gobernó del año 486 al 465 a.C. Después de sofocar revueltas en Egipto y Babilonia, prepara minuciosamente una campaña militar contra Grecia. Su padre había dejado una cuenta pendiente con Atenas y sus aliados. En el año 480 a.C., Jerjes comienza la Segunda Guerra Médica, es decir, 10 años después de la primera. En esta ocasión, Jerjes reunió un ejército de aproximadamente 250.000 hombres y 800 barcos. La intención del rey persa era invadir y someter por completo a todas las polis griegas. En la defensiva griega participaba una coalición de ciudades lideradas por Atenas y Esparta. Jerjes, al frente de su ejército terrestre, entra a Grecia por el Helesponto, cruzando el actual estrecho de los Dardanelos. Avanza por las costas de Tracia, pasando por Macedonia. La alianza griega organiza la defensiva mandando 7.000 hombres a la parte norte para bloquear el paso de los persas. Los griegos sabían que el paso obligado del ejército persa tendría que ser por las Termópilas, una estrecha pasada que se encontraba entre la playa y las escarpadas montañas de Grecia. El rey Leónidas de Esparta comandaba las tropas griegas compuestas por soldados de distintas ciudades. El objetivo era entablar las batallas en la parte más angosta y así disminuir la inmensa superioridad numérica de los persas. Durante una semana de combate, los griegos lograron detener el avance del ejército persa. Al igual que 10 años atrás, los griegos eran muy superiores en el combate cuerpo a cuerpo. Sus estrategias y excelente disciplina en el combate ayudaban a que el terreno jugara a su favor, ya que el ejército persa quizá hubiera sido más efectivo en combates a campo abierto.
la fortaleza de los persas radicaba en su caballería y arqueros. Alrededor de 7,000 hombres al mando de Leónidas estaban teniendo éxito en el bloqueo. En cada combate los persas sufrían más bajas, pero un griego de nombre Efialtes, por algún motivo, quizá por dinero, traicionó a su propia gente, guió a los enemigos por un camino entre las montañas por donde podían acceder a la retaguardia de los griegos. Cuando Leónidas se dio cuenta que estaba siendo rebasados y cercados, supuso que resistir el bloqueo sería prácticamente un suicidio. 200,000 persas contra 7,000 griegos era una brutal desproporción en una batalla con la retaguardia ya vulnerada. Antes de que fueran cercados, Leónidas ordenó la retirada de sus tropas, y para dar tiempo de que éstas quedaran a salvo, el rey de Esparta decidió permanecer en el combate. Lo acompañaron 300 espartanos, 400 soldados originarios de la ciudad de Tebas y 700 de la región de Tespias. Mientras las tropas griegas huían ante la inmensidad del ejército persa, el rey Leónidas de Esparta junto con sus compañeros murieron luchando contra los persas en el angosto paso de las Termópilas. Al mismo tiempo que los griegos deseaban bloquear el paso de los persas por tierra, también emprendieron una maniobra para impedir el paso de sus barcos. Mientras se daba la batalla en las Termópilas, en el pasaje marítimo de Artemisio se daba un enfrentamiento naval, pero al darse cuenta los griegos de la derrota de sus compatriotas en las Termópilas, sabían que la misión de bloqueo había fracasado, por lo que inmediatamente desistieron de la lucha naval y dirigieron las naves a la isla de Salamina. Una vez superados los obstáculos de las Termópilas y de Artemisio, los persas invadieron Beocia y el Ática hasta llegar a la ciudad de Atenas, que ya había sido evacuada. El ejército persa quema y destruye la ciudad de Atenas, mientras que las flotas y las tropas griegas se atrincheran en Salamina. Una gran estrategia de los locales fue buscar que los enfrentamientos se dieran en lugares con espacios muy reducidos. En el intento por acorralar a los aliados griegos, las naves persas se internaron en los estrechos que hay entre la isla de Salamina y las costas de Atenas. Esto sería una fatal decisión, pues los persas nuevamente no pudieron hacer uso de su superioridad numérica, tanto en barcos como en combatientes. Mientras las naves de Jerjes se internaban en los estrechos de forma desorganizada y burda, los trirremes griegos se formaron en línea y atacaron uno a uno los barcos persas. 200 navíos persas fueron hundidos ante el embate de los espolones de los trirremes, provocando la derrota de la flota de Jerjes, quien tuvo que salir huyendo a Asia, dejando encargado a su general Mardonio. Mardonio emprendió algunas batallas militares en territorio griego, pero fue derrotado en una batalla que se llevó a cabo en la ciudad de Platea. Flotas terrestres persas ya desmoralizadas y disminuidas fueron derrotadas definitivamente por los griegos, terminando así el último episodio de las guerras médicas y terminando también con la idea del imperio persa de extenderse hasta Grecia continental. Después de su derrota en las guerras médicas, Jerjes regresa a Mesopotamia. Se sabe muy poco de los últimos años de su gobierno. Con el fracaso de la invasión a Grecia, el imperio cae en un estado de irrelevancia. El mismo rey comenzó a tener problemas palaciegos, miembros de su corte junto con sus eunucos conspiraron contra él y lo asesinaron. Sin tener una fecha del todo exacta, todo apunta a que lo sucedió en el trono su hijo Artajerjes I Longimano, hacia el año 575 a.C. Artajerjes I suprimió rebeliones egipcias y tuvo algunos enfrentamientos con la Liga de Delos, una coalición bélica que se había organizado en las polis griegas para defenderse de los persas. Al igual que sus antecesores, los intentos de invasión de Artajerjes a Grecia no prosperaron. En el año 424 a.C. es sucedido por su hijo Jerjes II, quien gobernó por tan solo 45 días. Fue asesinado por su hermano Sogdiano y este a su vez fue ultimado por Darío II.
Darío II tomaría el trono de Persia desde el año 423 al año 404 a.C. Como era muy común en estas construcciones políticas, el poder codiciado por familiares y miembros de la corte daban lugar a conflictos palaciegos muy fuertes. En esta etapa del imperio estaba sucediendo exactamente esto: intrigas perpetradas por altos funcionarios, eunucos del rey, mujeres pertenecientes al harem y miembros muy cercanos de la familia conspiraban frecuentemente contra el monarca. Era muy común también que el rey dedicara mayor tiempo y energías de cuidarse de una traición que de administrar de forma adecuada el imperio. Darío II muere en el año 404 a.C. y lo sucede en el trono Artajerjes II. Artajerjes II inició una estrategia de división de las polis griegas. Sobornó a Atenas, Tebas y Corinto para que emprendieran una guerra contra Esparta, conocida como la Guerra de Corinto. Posteriormente traiciona a sus aliados y hace un pacto de paz con Esparta y le confiere todo el poder dominante ante las demás ciudades en el año 386 a.C. Fue sucedido por su hijo Artajerjes III en el año 358 a.C. Antes de llegar al trono, este rey persa asesinó a todos los miembros de la familia que pudieran ser candidatos al trono, asegurándose de esta manera la sucesión al reinado. Durante sus últimos años de gobierno, se construía en Macedonia un nuevo centro de poder, al mando de Filipo II de Macedonia, quien poco a poco sometía política y militarmente a las polis griegas y las inducía a enfrentar al imperio persa. Artajerjes III enfrentó insurrecciones en Egipto, en Chipre y la ciudad fenicia de Sidón, las cuales logró sofocar con ayuda de aliados griegos. Artajerjes III murió envenenado por uno de sus eunucos en el año 338 a.C. Lo sucedió en el trono Artajerjes IV. El eunuco Bagoas, que había envenenado a Artajerjes III, quiso influir en las decisiones de este nuevo monarca, y al ver que no podría, también lo envenenó. Bagoas ahora impuso en el trono a Darío III. Convirtiéndose Bagoas en gran visir, quiso influenciar en las decisiones de Darío III, pero este resultó ser más audaz que sus antecesores. Darío III tampoco estaba dispuesto a ser manipulado por el eunuco. Rápidamente tuvieron controversias y al intentar Bagoas envenenar al rey, este le hizo tomar de la copa que el eunuco le ofrecía. Una vez solucionado el problema de Bagoas, Darío III comienza a gobernar sobre un imperio por demás inestable. Había satrapías que se rebelaban constantemente. Hacía mucho tiempo que los reyes persas ya no tenían el control absoluto de todo el imperio. Además, Filipo II de Macedonia había logrado que lo nombraran el comandante supremo de la Liga de Corinto. Las ciudades griegas, ya sometidas o aliadas al rey de Macedonia, formaron un frente militar para atacar el imperio persa. Filipo II de Macedonia comenzó campañas militares en Asia Menor para liberar a las ciudades griegas, ubicadas en las costas del Egeo que estaban bajo los dominios de los persas. Sin embargo, las campañas fueron pausadas por la muerte del rey macedonio en el año 336 a.C. A la muerte de Filipo II lo sucede en el trono su hijo Alejandro Magno, que en el año 334 a.C. continúa con las campañas militares que había iniciado su padre. Alejandro Magno tomó varias ciudades de Asia Menor al mando de un ejército conformado por griegos y macedonios. En el año 333 a.C., Darío III asume el control de la defensiva y él personalmente se dirige a Asia Menor para enfrentarse con Alejandro Magno. Aunque hay distintas versiones del número de soldados que comandaba Darío III, los historiadores modernos estiman que eran alrededor de 100.000. Mientras que el ejército greco-macedonio comandado por Alejandro Magno contaba con aproximadamente 40.000 efectivos. A pesar de la diferencia numérica, el joven rey macedonio derrotó a Darío III en la batalla de Isos. Darío sale huyendo a Mesopotamia, dejando en el campamento a toda su familia, que fue tomada prisionera por Alejandro Magno.
Ahora era Alejandro Magno quien pretendía apoderarse de todos los territorios del Imperio Persa. En su avance, se vuelve a encontrar con Darío III en la batalla de Gaugamela. Darío nuevamente fue derrotado y huye hasta los confines del imperio. Alejandro Magno lo persigue hasta Bactria, en donde el rey persa es traicionado por los sátrapas de la región. Es capturado y asesinado por los sátrapas en julio del 330 a.C. Con la muerte del rey Darío III, el alguna vez todopoderoso imperio persa estaría llegando a su fin, dando lugar a una nueva etapa de la historia antigua, ahora iniciada por el joven gran conquistador Alejandro Magno. Si llegaste al final de mi video, te pido que me apoyes con un me gusta y con tu suscripción. Me gustaría crecer y seguir compartiendo más videos sobre historia y que muchas personas los vean. Mil gracias.